Y yo les anunciaba cuando presentaba el programa que íbamos a tener oportunidad de charlar en el programa de hoy con quien es diputado nacional por la provincia de Salta, diputado nacional por el Partido Justicialista. Estamos hablando del doctor Pablo Cosiner. Me dice la productora, la señora Lali, que ya lo tengo en línea, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer, como siempre, al diputado nacional Pablo Cosiner, la deferencia que tiene siempre con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, el gusto de saludarte, ¿eh? Gracias por atendernos como siempre, Pablo. Bueno, No, Pablo, comencemos un poco por lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo está todo este tema del caso Maldonado? Yo digo que hay mucha utilización política que se hace sobre un hecho muy trágico. ¿Cómo lo están evaluando ustedes desde lo que es la Cámara de Diputados y particularmente el bloque en el que vos sos uno de los principales referentes? Mirá, yo recién estaba, mientras esperaba el llamado de ustedes, viendo la conferencia de prensa que estaban dando los padres de Santiago Maldonado, junto a una abogada del CEL, y la verdad que mirando los ojos de esa familia, lo único que se te da a pensar a esta altura, que ojalá que en Argentina podamos tener la grandeza de este tipo de situaciones, sacarla de cualquier grieta y ponerlo en el lugar que se merece, y que esa familia tenga la respuesta de saber dónde está Santiago Maldonado. Creo que a este punto, habiendo pasado más de un mes sin saber nada, las especulaciones políticas creo que tienen que quedar afuera totalmente de lado. Se lo decía yo al jefe de gabinete el miércoles pasado cuando me tocó desde el bloque plantear nuestra postura, que nosotros creíamos que era necesario ni especular políticamente con esta situación, ni tampoco entrar en un juego de victimizar, o sea, de estigmatizar, perdón, a la víctima, porque veíamos con preocupación algunos discursos que más se centraban en averiguar sobre la vida de Maldonado, dónde militaba, dónde dejaba militar, si era pariente de tal o cual dirigente político, y no se centraba en la búsqueda de a dónde estaba Maldonado, dónde está Maldonado. Entonces, sí le planteamos algunas dudas del procedimiento. Creemos que el Estado Nacional se demoró en la aplicación de los protocolos de los tratados internacionales para el caso de desaparición forzada de personas, como está caracterizada la causa, en donde hay que tomar una serie de medidas preventivas para resguardar la investigación. Creo que por ahí la negativa de aceptar esa posibilidad por parte de la ministra de Seguridad en los primeros días hizo que se retrasaran muchas cosas. Y bueno, la experiencia que tiene que cuando en los primeros días se pierdan algún tipo de oportunidades, después eso cuesta recuperarlo. Cuando no se aporta de todos los sectores la voluntad que se tendría que aportar, las cosas se complican. Entonces, digo yo que el caso Santiago Maldonado nos tiene que plantear un desafío a la sociedad argentina como Estado también. Creo que el Estado, cuando digo Estado, hablo de todo el Estado Nacional, no hablo solamente del gobierno Sí, sí, o del sí, Poder el Estado, Ejecutivo. el Estado, el Estado. El Estado argentino Claro. debe responder ante la sociedad argentina sobre la verdad de esta situación. Es un tema muy grave, muy delicado. Todas las desapariciones son graves y delicadas, todas las ausencias, pero en este caso hay un aditamento especial, es que una de las hipótesis involucra al Estado Nacional y una fuerza de seguridad. Yo no digo que sea así necesariamente, pero el mismo Marcos Peña, en un criterio yo creo destacable el miércoles pasado, aceptó que una de las hipótesis podía ser la intervención de Gendarmería, cuestión que venía siendo negada por la ministra de Seguridad. Entonces, bueno, yo digo eso, ¿no? Que a esta altura creo que fundamentalmente esos padres y la sociedad argentina en general se merecen una respuesta. No puede desaparecer una persona, no puede desaparecer un joven, no puede desaparecer sea o no un militante, sin que se sepa qué es lo que pasó. Creo que la posición es la que debería primar en este caso, ¿no? Como decís vos, no tratar de sacar algún tipo de ventaja política, porque estamos hablando de una persona, y yo decía todos estos días previos, Pablo,
que lamentablemente la palabra desaparecido tiene una connotación muy, muy especial para la sociedad argentina, ¿no? Todavía no hemos podido superar lo que significó los desaparecidos durante la dictadura, los 30.000 desaparecidos. Bueno, es una palabra realmente muy dura. Ahora, Pablo, ¿ustedes hicieron algún tipo de sugerencia como bloque, digo, ¿no? Como parte, digamos, del Estado, de esto que vos hacías referencia con muchos aciertos recién? ¿Se puede hacer eso? ¿Es el Estado, perdón, el Poder Ejecutivo quien tiene la absoluta responsabilidad y la justicia también para hacerlo? Y ustedes como Parlamento tienen que mirar un poco, observar y nada más que eso. Y la verdad que creo que en estos casos cada uno tiene que cumplir la responsabilidad que le cabe. Nosotros como Parlamento bajo ningún punto de vista podemos interferir en nada, tenemos que tener mucho criterio y mucha responsabilidad. Lo único que sí, en nuestro bloque le sugerimos o le dijimos al jefe de gabinete que evalúen la posibilidad de constituirse en querellante, que es alguna de las alternativas para que el Estado Nacional pueda participar directamente en el proceso de investigación. Lo dijo que lo estaban evaluando, creo que no había habido por ahí una comunidad de ideas dentro del mismo gabinete sobre utilizar esa figura o no, pero en definitiva uno no puede hacer otra cosa que por ahí plantear alguna idea. La gran responsabilidad la tiene la justicia argentina, que es la que está investigando, y el Poder Ejecutivo Nacional en aportar todo lo necesario para que esta investigación llegue a éxito, no entrar en ninguna actitud corporativa, no negar ningún tipo de hipótesis. Creo que los últimos días, entre ayer y hoy, me parece que uno por ver algunas declaraciones del presidente y porque han cambiado quizás los interlocutores a partir de la mayor presencia del ministro de Justicia y del secretario de Derechos Humanos, pareciera ser que el gobierno nacional se dio cuenta de algo que creo que no había acusado recibo, del fuerte impacto en la sociedad que estaba generando esta situación. Bueno, y ojalá que la verdad que esto se resuelva lo más antes posible. Todos quisiéramos que se resuelva diciéndonos dónde está con vida Santiago Maldonado. Sabemos que también son posibles otras hipótesis en las que uno no quiere pensar, pero no lo deja de tener en cuenta. Y que si hay algún tipo de responsabilidad de algún sector del Estado, no haya ninguna posición corporativa que lo pueda hacer eludir, ¿no? Vuelvo a decir, creo que no hay que descartar ninguna hipótesis, no obstante algunas se han ido cayendo en el transcurso de las últimas horas. Sí, uno veía que por ahí había ciertos sectores de algunos medios de comunicación en Buenos Aires que trataban de desviar la discusión a algunas de las hipótesis que han quedado descartadas a través de los ADN de las últimas horas, como ser que Santiago podría haber estado en la agresión a un puestero, cuestión que ha quedado rechazado, que se la había visto por algunos otros lugares. Bueno, creo que la cosa se va concentrando más en la hipótesis vinculada a la intervención de alguna fuerza de seguridad de Gendarmería, pero tampoco es, digamos, algo contundente que pueda haber sido así, ¿no? Ahora, recuperamos la democracia todos los argentinos en el año 83, ¿no? Ahora, 34 años han pasado, Pablo. ¿Hay alguna explicación para que este tipo de cosas sigan sucediendo? Porque, bueno, hay antecedentes previos. Yo decía el caso de Julio López, pero también acá nosotros tenemos otros casos, el caso María Casi, el caso Marita Verón. ¿Cómo puede ser que en plena democracia, ¿no? los ciudadanos desaparezcan así de una manera tan... Sí, lo que pasa, Daniel, creo que también en esto tenemos que ser muy responsables y poner cada situación en su lugar. Porque yo te decía, toda desaparición es grave, cualquier sea el origen. Esta tiene un condimento especial. Sí. Las desapariciones en cuanto a, por ejemplo, el tema de trata de personas, el Estado tiene la responsabilidad de la investigación, de las políticas de lucha contra la trata. En el caso de Julio López tiene que ver con aparentemente algún sector vinculado a Echecolás, claro. por delito de lesa humanidad. En este caso podría darse algo que no se dio en las situaciones anteriores, la intervención de una fuerza de seguridad en el proceso de desaparición. Eso es lo grave. Y es lo que lo distingue de los otros tipos de situaciones. No para decir que uno sea más grave que otro, sino para decir que eso hace
que a este tema se lo califique como desaparición forzada de personas. Ujú. Vos decías, ¿cómo puede ser 30 y pico de años? Y si uno, la verdad que ve lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte, como la intención de la Corte de aplicar el criterio del 2 Del por 2 por 1 1. para los delitos de lesa humanidad, o todavía cartas que uno lee en algunos diarios de Buenos Aires, puntualmente surgen varias y bastante seguidas en el diario La Nación, donde hay grupos de ciudadanos que todavía están pidiendo el indulto para los represores, para los militares y civiles que han sido cómplices del proceso y que han generado la matanza más grande de la historia argentina en cuanto a la persecución política, y todavía hay gente que pide el indulto y piden el perdón para ellos, o que los consideran presos políticos. Vos leés periódicamente gente que habla de que esa gente son presos políticos. Entonces, a ver si, y todavía hay cosas en la Argentina que no han terminado de cerrar, incluso del mismo Estado a veces los discursos no son claros, como ha pasado en la Corte, o como lo ha dicho quien es todavía lamentablemente funcionario de aduana, que dijo que acá en la Argentina no había habido un proceso de sistemático de desaparición de personas. Entonces, cada vez menos, pero todavía quedan algunos sabios de este pensamiento. Y seguramente es así, que en las fuerzas de seguridad todavía hay gente que sigue pensando de esa manera, y gente que está formada pensando o cree que el uso de la fuerza o el monopolio de la fuerza pública te da derecho a hacer cualquier cosa con cualquier ciudadano. Y eso es un tema que hay que trabajarlo permanentemente. Lo importante es la reacción del Estado. El Estado puede tener dos reacciones: o corporativa, en negar la situación, o abierta y democrática, en decir acá no debe haber ningún tipo de impunidad y de cobertura política a este tipo de situaciones. Y ahí está el desafío, pero la verdad que yo coincido con vos, por lo menos lo que nos ha tocado vivir. Somos esa generación que vivió la juventud en la época del proceso, y hubiésemos querido que estas cosas ya no se estén discutiendo en la Argentina. Pero bueno, parece que nuestro destino es cada tanto en estos sacudones, ¿no?, en la manera de pensar. Y acá creo que yo particularmente me siento pensando de la misma manera que un correligionario radical o un compañero socialista o compañeros peronistas. Creo que ahí no hay diferencia cuando nosotros nos miramos a la cara entre militantes de fuerzas políticas que estamos comprometidos con la democracia. Por ahí hay algún fanático de algunos u otros lugares que creen que van a descubrir ahora la América y creen que son más demócratas que cualquier otro. Y lo que nos ha tocado vivirla, sabemos que acá la única manera de salir adelante es empujando todos juntos del carro, ¿no? Exacto. Esto es un tema. Si la verdad, si nosotros, y la verdad que lamentablemente, disculpame que me extienda mucho, pero no, por favor, es un tema, vale para eso te hemos llamado. Si nosotros no somos capaces de sacar a Santiago Maldonado de la grieta política, y la verdad que no entendimos nada de nuestra historia. Absolutamente de acuerdo. Hay un ciudadano en Salta que tuvo una enorme notoriedad enviando una carta de lectores a La Nación, ¿no?, al diario La Nación, reivindicando justamente el accionar de lo que fueron los grupos del terrorismo de Estado, ¿no? Inclusive tuvo una gran repercusión y lo nombraban con bombo y platillo un ciudadano de Salta. Y claro, es algo que, bueno, está bien, hay alguien que lo puede pensar, pero nos parece un poco increíble. Ahora, esto de que todavía en las fuerzas de seguridad quedan resabios, ¿no?, de lo que fue la dictadura, es como que aquel huevo de la serpiente del que hablamos, ¿te acordás muchas veces, Pablo? Todavía está vivito y coleando, como se dice, ¿no?, ese famoso. Y sí, lamentablemente es así, y bueno, es el desafío que nosotros tenemos como democracia, de que entender que la democracia no termina solamente en el momento de votar cada 2 años, sino que es una manera de vivir, una manera de pensar que hay que llevarla, hay que implementarla en todo el accionar cotidiano. Exactamente. Así que bueno, ese creo que es el desafío que tenemos. Yo creo que sí. Ojalá que existiera, se generalice este pensamiento, este razonamiento que acabas de dejarnos, Pablo, ¿no? Esa sería la forma, como decís vos, sacarlo al tema, al caso Maldonado de esta terrible grieta en la que estamos. Pablo, te paso al tema político. Sí. ¿Cómo está la situación dentro de lo que es el Partido Justicialista a nivel nacional después de lo que fueron las PASO, esta victoria
digamos, por poco margen, pero victoria al fin de Cristina, que de alguna manera para algunos la vuelve a posicionar. Yo decía al comienzo del programa que hay algunos que se ilusionan con la idea de que este 2017, si se reafirma la victoria de Cristina en Buenos Aires, es una candidata firme a volver al poder, al gobierno, a la presidencia en 2019. Y bueno, ustedes tienen una posición totalmente distinta. Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Sí, bueno, el peronismo a nivel nacional va a tener un proceso de ordenamiento que claramente va a desarrollarse después de las elecciones de octubre y que va a tener un gran desafío de reconciliar al peronismo con la sociedad a partir de liderazgos que van a ir surgiendo, yo fundamentalmente del interior. A ver, el peronismo tiene dos salidas: o realmente busca constituirse nuevamente en una opción que represente a la mayoría de la sociedad argentina, o se va a quedar siendo un sector minoritario acomodado al rol de oposición. O sea, puede haber dirigentes que quieran liderar un sector minoritario. Nosotros estamos dentro del peronismo de Salta tratando de construir un peronismo que vuelva a ser mayoría. Y bueno, en eso nosotros en Salta tenemos la gran responsabilidad de no solamente repetir la elección de las PASO. Creo que ha sido una muy buena decisión hacer... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando atentamente, hacer, Pablo. elecciones, utilizar el sistema de las PASO para generar un proceso de democratización interna. A nosotros en el país nos ha ido mejor en los lugares donde hicimos PASO que donde no hicimos PASO. Eso quiere decir que la gente quiere participar, que no quiere negar o que no quiere acuerdos de cúpula para definir candidaturas. Y bueno, sí tenemos una decisión política de decir, bueno, la Argentina o Salta siempre ha ido a buscar liderazgos afuera de la provincia para encarar proyectos nacionales. Por primera vez después de mucho tiempo en nuestra historia, tenemos la posibilidad de que haya un proyecto nacional liderado por un salteño, y que tiene que ver con el cierre de la grieta que hablábamos recién. Creo que Urtubey puede referenciar en la Argentina de ser un dirigente que busque la unidad de la mayoría de la sociedad sobre un proyecto federal y de participación, pero eso claramente se va a desarrollar a partir de octubre, noviembre de este año. Ahora cada uno tiene que cuidar su territorio. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar Salta, queremos hacer una elección mejor incluso que la que hicimos en La Paso. Hemos tenido una muy buena elección en la capital, hemos recuperado el rol de partido justicialista en la capital, muy buenas elecciones en el interior, y bueno, ahora estamos trabajando con las candidaturas de Andrés Soto y de Liliana Guitián, que nos da también un nuevo desafío. Son dos dirigentes del interior, que siempre por ahí se había planteado la preeminencia de las dirigencias de la capital, una fuerte presencia del interior, del norte y de los valles calchaquíes, un nuevo desafío. Y bueno, pero yo soy optimista. Si el peronismo se encauza en la Argentina en un proceso de renovación y de apertura, y si eso es liderado por dirigentes nuevos hablando de los que quizás no han tenido la responsabilidad de liderar proyectos nacionales, ahí es donde creemos que vamos a tener la oportunidad nosotros con Urtubey. Ahora, Pablo, el desafío no es nada sencillo, ¿no? Si uno mira un poco los números de lo que dejaron las PASO, el desafío es enorme para todo lo que significa el justicialismo particularmente, ¿no? El frente, digamos, pero el justicialismo, sí, que es un poco el que tracciona o el que tira con más fuerza de este carro. Hay que, yo creo que manejar una estrategia y una manera de llevar adelante las cosas de una manera muy especial, muy particular. ¿Cómo lo ves vos, que tenés tanta experiencia en este tema? Sí, es verdad lo que vos decís, porque las PASO te dan una ventaja, te permiten democratizar. Ahora también te genera un mayor trabajo después, que es una vez que terminen las PASO, como nos pasa a nosotros, que es blindar esos votos que los otros candidatos que no han ganado hacia el que ha ganado. En este caso, de los otros 5 candidatos o sectores que han competido con Andrés Soto, la apoyatura hacia la figura de Andrés Soto y hacia la candidatura de nuestro proyecto. Bueno, el desafío que nosotros tenemos es ese. Nosotros creemos que no son candidatos individuales, que claramente hay una pertenencia. Unidad de Renovación es un frente político que viene gobernando la provincia de Salta, y son las fuerzas políticas que han venido gobernando Salta de la mano de Urtubey desde el año 2007.
Con lo cual es claro que el que votaba a cualquiera de nuestros candidatos estaba votando un proyecto de una fuerza política que se referencia con el gobernador. Bueno, de eso se trata. Yo creo que después del milagro seguramente también Urtubey va a tener un protagonismo importante en este mensaje, que no lo ha tenido hasta ahora por una decisión lógica. Él no podía formar parte de unas PASO cuando estaba diciendo que buscaba democratizar el espacio. Bueno, ahora ya hay un candidato elegido, una lista elegida, y seguramente Urtubey va a caminar toda la provincia con esta lista, que es la lista que está proponiéndole a los salteños como representante de los salteños. Como él dice, esto no es una lista que vaya a encolumnarse necesariamente en un proyecto nacional ajeno a Salta. Está generando un proyecto desde Salta para defender a los salteños, o para trabajar, mejor dicho, con los salteños. Ahora, Pablo, ¿cómo es el análisis que hacen puertas adentro, digo, del peronismo, pero particularmente de quienes están al lado del gobernador? Porque hay quienes sostienen, yo al menos sostengo esto: Urtubey necesita hacer una excelente elección, mejor que inclusive mejor que esa no, porque eso le permitió llegar al gobierno por primera vez, pero tiene que hacer una excelente elección acá en Salta en este 2017 para quedar muy bien posicionado en el escenario nacional frente al propio Partido Justicialista. Ahora, ¿qué pasa si este objetivo no se cumple? ¿Se ven menguadas las chances de ver a Urtubey como un presidenciable o no? Mira, yo creo que, yo creo que antes de las elecciones PASO, cuando, digamos, no se sabía qué es lo que iba a pasar, todo el mundo hablaba de qué diferencia le podía sacar a otro. Hoy, viendo cómo ha pasado todo en el país, creo que el dirigente que logre revalidar sus títulos en cada uno de los territorios, independientemente la diferencia que le saque a otro, termina bien posicionado. Entonces, lo importante es que nuestra fuerza política gane la provincia. Obviamente que nosotros quisiéramos que sea por la mayor diferencia posible, eso te consolida más, pero nosotros con un triunfo que vuelva a ratificar la confianza de los salteños en nuestro proyecto, estamos muy conformes. No, tampoco vamos a estar midiendo tanto cuántos votos les hagamos al segundo o al tercero. Mientras hagamos la mejor elección posible, bienvenida sea, porque ojo, muchos gobernadores o dirigentes que pensaban y descartaban ya su triunfo, perdieron en su territorio: el caso de Córdoba, el caso de Entre Ríos, el caso de La Pampa, el caso de San Luis, con lo cual te demuestra que acá no vale tanto quizá la diferencia a esta altura, sino el poder ganar tu territorio. Pero bueno, nosotros confiamos que así va a ser. Son elecciones parlamentarias, y vos sabés que si vos sos periodista y has tenido un seguimiento de las elecciones, siempre el rendimiento de los oficialismos en las elecciones parlamentarias son menores que en las ejecutivas, porque la gente busca equilibrar poder, la oferta es mucho más horizontal. Entonces tampoco vamos a entrar nosotros en la soberbia de decir ahora nos vamos a llevar a todos puestos. No, vamos a tratar de hacer la mejor elección posible, ganar la elección, que es lo que nosotros queremos, y creo que eso se va a dar, y eso lo va a consolidar también a Urtubey en la proyección nacional, porque, a ver, Urtubey ya tiene trascendencia a nivel nacional más allá del resultado de la provincia de Salta. No es que, creo que acá el consenso hay que buscarlo con la sociedad, más allá de las especulaciones políticas coyunturales, y yo confío que va a ser una muy buena elección acá en la provincia. Pablo, recuperar la capital. El otro día hablaba con el presidente de la CAP, el doctor Godoy, y me decía, bueno, con una euforia enorme, dice, estamos reconciliándonos con la capital, los peronistas con la capital. Ahora yo le decía a Santiago, le digo, bueno, está bien, pero no es un dirigente tradicional del peronismo, es, digamos, una figura que llega a la política recién, el que le permite de alguna manera al peronismo, digamos, volver a mostrarse como con la posibilidad de ganar. Hola, hola. Sí, te decía, ¿Sí? ¿le escuchaste, no? Sí. Sí, No, ahora, no. Bueno, te decía que yo le comentaba a Santiago Godoy que estaba muy eufórico porque dice el peronismo se está reconciliando con los ciudadanos de la capital. Le digo, sí, la reconciliación viene de la mano de un dirigente o de nombre como Valenzuela, que no es, digamos, un peronista tradicional, no es un político tradicional. Ahora, ¿cómo lo analizan ustedes a eso? A ver, primero, el peronismo, ya como fuerza política, como partido, ha recuperado mucho territorio en la capital. De hecho,
la lista que encabezó Santiago Godoy, no solamente ha ganado las PASO, sino en la sumatoria como fuerza política, claramente la fuerza política como partido más votada de la capital. Adrián Valenzuela es una salida nueva, que la gente la ha ordenado y le ha dado el lugar que le entendió que le debía dar. Y en eso hay que ser muy respetuoso. Es verdad, no es un dirigente tradicional de nuestro partido, pero es un ciudadano que ha optado por este espacio político para desarrollarse. Y bueno, y la gente le dijo que sí. Y nosotros creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar a ver qué es lo que dice la gente y por qué la gente ha dicho que sí de la mano de Adrián Valenzuela y venía diciendo que no de la mano de otros dirigentes. De ahí el tiempo dirá si la vocación política de él es permanente, es coyuntural, eso se va construyendo en el camino, creo que no hay que adelantarse. De hecho, nosotros habíamos dado 2 propuestas a la sociedad, en Capital una Biela, senador, y la otra Adrián. La gente se ha volcado mayoritariamente por Adrián Valenzuela, que además ha sido el más votado, teniendo en cuenta la oposición también. Sí. Y eso hay que respetarlo y hay que aceptarlo. Después, obviamente, él va a ir descubriendo de a poco lo que es esta tarea política y viendo hasta qué punto le da continuidad y cómo va desarrollando su perfil. Pero bueno, también tiene que ver con que en la política van surgiendo etapas nuevas y momentos nuevos. Vos fíjate que lo que ha pasado con el PJ. En el PJ la lista de concejales ha quedado armada con unas pasos espectaculares, todos por dirigentes de base, no hay dirigentes conocidos. Y bueno, el proceso de renovación que se pedía en el partido se ha constituido y se ha generado. Y por un lado, vos fíjate, en la lista de diputados hay ratificación de una tarea como un dirigente ya con trayectoria como Santiago Godoy, una compañera con mucha militancia de base como Adil Cruz, un compañero sindicalista como el compañero Soto del PCN, y a nivel concejales todos dirigentes barriales, encabezados también por un compañero de gremialismo de Psicotarza, como Néstor Alvarado. Entonces, nos ha dado resultados las PASO. Creo que la herramienta de haberla utilizado y permitir que la gente sea la que ordena las listas ha sido muy correcto, y bueno, eso lo hemos visto en los resultados en general, y bueno, también el aporte de los otros sectores de nuestro frente, ¿no? Que han hecho su experiencia, que cada uno ha ido aportando los votos de sus sectores, como el Frente Plural, el Frente Salteño, Memoria y Movilización, y otros sectores más. Nos escribe la señora Isabel desde Orán, y la consulta que te hace Pablo dice y no crees vos que viendo los resultados de lo que fueron las PASO, las elecciones para diputados nacionales no se van a polarizar entre Cambiemos con Martín Grande y el Frente Ciudadano para la Victoria con el Oso Leavi, y el candidato del Frente Unidad y Renovación quedaría al margen? No, creo que no, porque eso ya quedó demostrado en las PASO. Pensar que la fuerza política que representa al gobernador o a un gobernador no rompería esa situación, me parece que sería medio ingenuo políticamente. Si bien coincido con la opinión de que puede haber una tendencia a querer polarizar, creo que por ejemplo el gobierno nacional le viene bien querer polarizar con Cristina en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la elección de la provincia de Buenos Aires es de la provincia de Buenos Aires. Es verdad que esa lectura tuvo repercusión en otras provincias, que son las que yo te decía, las provincias que entraron en esa nacionalización, y bueno, le fue complicada al peronismo. Las nuestras, como nosotros no entramos en esa polarización, planteamos un proyecto propio, nos ha ido bien. Y bueno, eso creo que tiene que ser la idea, pero no, en Salta no va a haber, creo, polarización entre 2 fuerzas políticas. Va a estar la discusión entre 3 fuerzas, y depende el primero cuánta diferencia le saca al tercero, verá si coloca 1 o 2 diputados nacionales. Bueno, y el tema particularmente de lo que es la capital, volviendo, porque es un poco donde nosotros decimos que se libra la madre de las batallas acá en la provincia de Salta, este tema, ¿no?, de recuperar de alguna manera el tema de la capital. ¿Qué significa mirando hacia el 2019? Porque ya todo el mundo dice, después que pase el 22 de octubre y ya hay que empezar a mirar quiénes van a ser los gobernables, digamos, no los gobernables, sino los que van a tener estatus de candidato a gobernador. Y dentro del PJ se abre una expectativa particular. Aparecen nombres, Miguel Isa,
el tuyo mismo, Pablo, que en su momento manifestaste tu deseo de buscar la gobernación, otros dicen José Urtubey, aunque algunos dicen, bueno, sobredosis de apellido, dicen algunos, pero bueno, pero se abre un abanico importante dentro de lo que es el PJ sobre todo, ¿no? Sí, y eso es lo bueno, que haya alternativas. Claramente creo que el posicionamiento nuestro en la capital tiene que ver con la idea también que tenemos de poder recuperar la capital en el año 2019 para el proyecto político que trabajamos con el gobernador, y más teniendo en cuenta que aspiramos a que el gobernador pueda ser presidente en el 2019, con lo cual te darás cuenta que para nuestro espacio es muy motivador el proceso que se va a dar hacia el 2019, porque no solamente tenemos la responsabilidad de gobernar Salta, de seguir gobernando, de gobernar bien, sino además de construir una fuerza política nacional para que Urtubey pueda ser presidente, para reafirmar desde ese lugar el proyecto para Salta con un gobernador que sea de este espacio, y para tratar de recuperar también la intendencia de la capital y mantener un montón de intendencias que tenemos. Ahora sí, es verdad que más allá de la conducción política que va a seguir desarrollando Urtubey, el proceso de discusión aquí va a ser mucho más horizontal, porque hay muchos compañeros, como vos decías, legítimamente con intención de poder ser o querer ser gobernador, porque también la hipótesis de que Urtubey pueda llegar a ser presidente te genera la responsabilidad de poder formar parte de un proyecto que conduzca a la Argentina y que recomponga un proceso de unidad para todos los argentinos, y lo que representaría para los salteños tener un presidente y poder empezar a dar vuelta a todas esas historias de postergaciones que no tienen que ver con una sola fuerza política, tienen que ver con una historia de centralismo en Argentina. Entonces, la verdad que tenemos un proceso de motivación muy grande, de construcción política hacia el futuro, y creo que acá hay que entenderla, que la historia no se comienza ni termina en una candidatura tal o cual cosa. Estamos hablando de un proyecto político mucho mayor que incluye a todo el país y de la provincia de Salta, así que seguramente los espacios que surjan hacia el futuro en Salta lo vamos a dirimir de la manera digamos, muy clara, como hicimos ahora a diputado nacional a través de las PASO en su momento, o dialogando entre los compañeros. En eso, si tenemos como mira un proyecto de Argentina, te das cuenta que lo que podamos discutir acá en Salta se va a acomodar fácilmente. Exactamente. Pablo, ¿alguna vez miraste la intendencia con interés como para decir, me gustaría gobernar mi ciudad? En su momento lo evalué en el año 2000, sí, en el 2015 como oportunidad, pero bueno, yo venía de estar, la verdad que fuertemente posicionado como diputado nacional, ya había logrado bastante experiencia en la Cámara, y bueno, a veces dilapidar eso y le sirve a la provincia, y le sirve al proyecto que tenía el gobernador, y se definieron otras circunstancias, pero yo no descarto absolutamente nada. En política creo que uno tiene que ir trabajando sobre la marcha. Sí, siempre dije que quizá en mi carrera política el único desafío pendiente que tenía mayor, teniendo en cuenta la trayectoria que uno ya tiene, es ser gobernador, y se me gustaría en algún lugar de esa carrera política poder ofrecerle y darle a los salteños la experiencia y la preparación que uno ha ido logrando como gobernador de la provincia. Eso sí lo tengo presente. Después veremos. Como te digo, se nos ha abierto una puerta que hasta hace poco parecía impensada, que era poder también trabajar sobre la hipótesis de un Urtubey presidente. Y creo que eso va a ir marcando el camino, que es lo prioritario, y el resto es accesorio, y lo vamos a ir definiendo en el camino, pero yo claramente no descarto para nada ser candidato a gobernador de la provincia. Sí, correcto. Bueno, por eso te ponía como uno de los que manifestaste claramente, ¿no? La intención de buscar esa alternativa. La última, Pablo, también hay otro condimento muy especial, porque yo digo, yo ya me ubico el 23 de octubre, después de las generales, y ahí ya todos vamos a empezar, al menos nosotros como periodistas políticos, analistas políticos, ya vamos a empezar a mirar el 2019. En Salta también hay que elegir gobernador, intendente, diputados provinciales, concejales, diputados nacionales, pero también 3 senadores nacionales. Otro condimento muy, pero muy importante, ¿no? Sí, muy importante, y vuelvo a decir, en el 2019, en una hipótesis de Urtubey presidente, todo pasa a ser potenciable. Claro, por eso. La Cámara de Senadores es fundamental, ahí está
las terceras autoridades en la línea de sucesión, que normalmente son personas de confianza del presidente, senadores y diputados nacionales tienen que ver con la construcción política de la Claro, apoyatura. por eso digo, qué importante. Es muy raro que se pueda quebrar, incluso hasta el 2019, la situación de ahora de que no va a haber una fuerza política con una abrumadora mayoría. También en el 2019, y el presidente del 2019 tendrá que ser una persona que trabaja sobre los consensos. Todo pasa a tener valor, Daniel, en eso. Por eso yo te decía que sin que nos gane la ansiedad, pero tampoco para dejar de contestar tu pregunta, en una hipótesis de tener un proyecto que busque la presidencia para Uruguay y que sería beneficio para todos los salteños, todo pasa a tener otro valor y otra dimensión en la discusión política, y lo que por ahí no pasaba a ser tan importante pasa a serlo, porque es toda parte de una estructura que lo que va a buscar es apoyar a la idea de que Uruguay pueda gobernar bien y pueda llegar a ser presidente y sea un buen presidente. Entonces todo pasa a tener otra dimensión. Exactamente, va a depender, digamos, de qué es lo que consiga Juan en ese sentido, ¿no? O sea, de llegar a estar entre los candidatos presidenciales y de ahí empezar a acomodar la pirámide acá en lo que significan los cargos nacionales, sobre todo, ¿no? Pablo Cosiner, como siempre, un gusto charlar con vos, te agradezco la diferencia, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y te mando un fuerte abrazo y que tengan buena noche. Gracias, chao, seguiremos charlando como siempre.